Episodio más de A mí me pasó, el podcast donde hablamos sobre cosas que nos pasan continuamente en la vida y en relación con los seguros y que esto nos pueden ayudar a salir adelante. El día de hoy estamos en el siguiente episodio que nos acompaña la doctora Lupita Smith con nosotros, María Guadalupe, en el cual me da mucho gusto estar con ella porque estábamos platicando anteriormente muy tranquilos en cuestión a lo que se tienen que las pacientes. Muchas gracias, doctora, por dedicar estos minutos con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy tenemos un tema que viene muy a continuación del episodio que dimos anteriormente. En el episodio anterior platicamos acerca de los 10 meses que tenían, el costo de oportunidad que puede tener con los seguros, el manejo que se les puede dar por medio de seguros y cómo debe de manejarse. Pero en este episodio queremos hablar un poquito de cuáles son las coberturas que tiene el beneficio de maternidad. Y en muchas de ellas el beneficio de maternidad hay veces que no se puede estipular ni como una enfermedad ni como un accidente catalogado. Entonces se maneja como un apoyo de maternidad por parte de las compañías de seguro, ¿no? Pero ¿qué beneficios tiene este apoyo de maternidad al momento de atenderse? Como tú lo mencionas, está estipulado como tal que pues el embarazo no es una enfermedad. Por eso ya tiene un tiempo que los seguros fueron cambiando sus condiciones precisamente para hacer este apoyo, como lo mencionas, considerando que no es una enfermedad. Como te lo habíamos platicado también la vez anterior, depende del tipo de póliza que contrates, del producto que se tenga, pues este apoyo varía un poquito. Y generalmente se maneja un apoyo sin deducible y sin coaseguro la gran mayoría de las veces. ¿Qué quiere decir? Pues yo estando o cumpliendo con las reglas de mi póliza, con la antigüedad y con todo lo demás, corroborando obviamente el diagnóstico del embarazo, las semanas que tenemos del embarazo, el seguro me otorga un apoyo que varía dependiendo de la póliza que contrates, ¿no? Y ya con esto, yo como paciente entro al hospital, pero ya no entro como seguro de gastos médicos mayores, entro como particular. Okay. Porque a mí el seguro me dijo, ok, ten tu monto y tú atiéndete donde tú quieras y tú distribuye tu dinero como tú lo quieras distribuir. Me imagino que para eso se hace un trámite previo, ¿no? Exactamente, que es lo que te comentaba, hay que llenar una información previa que el seguro pide donde se corrobore pues el embarazo, se checa la antigüedad de la póliza, estudios. Se corrobora pues todo lo que corrobora, o sea que se diagnostique realmente el embarazo, que se compruebe el embarazo, donde nos tenemos que hacer una carta del informe médico, también el familiar llena un informe médico de ellos, se tiene que llenar de las dos partes, se coteja que las dos partes coincidan y que no haya ningún error en eso. Y pues ya se establece que se va a dar el... Se envía a la compañía de seguros y la compañía de seguros emite un fallo donde me imagino que manda la carta preautorización de la atención, ¿no? Exactamente. Y esa carta de autorización me imagino que incluye pues ciertos beneficios o ciertas coberturas que sí están dentro del beneficio de maternidad. Honorarios médicos, por ejemplo. Ok. Depende de las pólizas. Por ejemplo, hay seguros, dependiendo del monto que tengan de apoyo de maternidad, de que les dan un monto total. Por ejemplo, yo seguro te voy a dar, mi carta viene completa por 50,000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, yo llego mi carta al hospital y yo ya sé que el seguro me va a pagar 50,000 pesos. Y bueno, resulta que llego al hospital y mi paquete de maternidad son de 30,000 pesos, ¿no? O que eso es lo que le van a cobrar al seguro de lo de la maternidad. Entonces, el resto de lo que le queda, pues obviamente el familiar tiene que pagar, o sea, tiene que pagar los honorarios de todo el equipo médico, ¿no? Pediatra, anestesiólogo, ginecólogo y todo. Entonces, eso generalmente se hace un pago, se genera un recibo de honorarios y ese recibo se manda al seguro para que se maneje como reembolso, ¿de acuerdo? Eso es porque todos los seguros tienen un tabulador establecido de honorarios médicos. Y ahí donde viene si eres tú de la red, si no eres de la red. Si eres de la red, pues tú ya sabes que tienes un tabulador y nosotros ya sabemos, los que somos de red, de los seguros de gastos médicos, pues que nosotros nos ajustamos a esos tabuladores porque es parte de un contrato que nosotros hacemos con el seguro de gastos médicos mayores para beneficiar al paciente y que el paciente no tenga que pagar nada extra en dado caso de que cubra honorarios. Entonces, ese es en dado caso de que tengan montos, digámoslos, limitados. No tan limitados, ¿verdad? Porque son 50,000 pesos. Pero también podríamos decir que si es un médico de la red, dentro del beneficio de maternidad, pues está hablando que está dentro de los tabuladores y no debería de cobrar algo más, ¿no? Ah, sí. Sí. Cuando sí está la oportunidad de que el seguro de gastos médicos te pague los honorarios,
pues sí, parte de ser de la red es que no debes de cobrar tu extra. Si de hecho, si el seguro, si por alguna razón los médicos que estén en red hacen un cobro extra de lo que está estipulado, pues nosotros como médicos podemos incluso caer en una mala praxis. Exactamente, y pueden incluso sacarnos de la red, ya no permitirnos estar, o sea, sí conlleva algo, ¿no? Entonces, por eso, generalmente los seguros les recomiendan a sus asegurados que se atiendan con sus médicos de red, porque pues ya sabemos obviamente que ellos no van a cobrar nada extra y que ya está todo estipulado, ¿no? Es mucho más sencillo, ¿no? Ahora, si tiene un poco más de monto de ese apoyo de maternidad, o sea, que realmente lo que hace el hospital es que, bueno, lo que hace el seguro, perdón, es que, ok, yo voy a distribuir todo este monto. Esto es mi tabulador para el cirujano, para el ginecólogo. Este es mi tabulador para el ayudante. Esto es lo que yo le pago a mi anestesiólogo. Y todo lo que resta, ya que tengo mis tabulaciones, se lo pago al hospital. Y ahí hay casos en que, por ejemplo, le tocó o la carta sale para hospital a lo mejor con 25,000 pesos. Y resulta que el hospital, pues fueron 28. Bueno, pues ya nada más pagas 3,000 pesos de diferencia, porque los otros 25 ya tienes la carta donde el seguro los va a pagar, ¿no? Ok, estamos hablando del tema de honorarios médicos. Después de que se libera la carta, que me imagino que viene estipulada para el cirujano, o a veces anestesiólogo o pediatra, o cómo se estipula el tema ahí. Generalmente en cuestión de maternidad, y qué bueno que tocas ese tema, solamente recordemos que el embarazo, pues entra una sola persona, pero trae otra personita dentro de ella. Pero se maneja como el asegurado principal, que es la mamá. Pero a la hora de que nace el bebé, pues entonces el bebé ya es otro asegurado diferente. Correcto. Entonces, la maternidad como tal no incluye los honorarios del pediatra que atiende a ese bebé. Y es algo, pues, curioso, pero controversial. Exactamente, ¿no? Porque dices, pues, ¿cómo no lo va a atender si es embarazo? Pues sí, pero al fin de cuentas, pues si nos vamos a las cosas, pues sí son dos personas, o sea, diferentes, ¿no? Y eso es bien importante porque aunque tengas un muy buen seguro de gastos médicos que te alcance a cubrir todos los honorarios completos de hospital y todo, invariablemente el pediatra va a conllevar costo fuera de tu seguro de gastos médicos mayores. Okay. Pero hay la opción de que se pueda reembolsar ese gasto. Okay. Entonces tú lo pagas, el pediatra te llena un informe médico de la atención del recién nacido, te hace una factura de honorarios y esa papelería, pues el asegurado la mete al seguro de gastos médicos mayores y pues se reembolsa cuando tenga esa cobertura como para reembolsarse. Sí, de hecho, ¿no? Es la hoja de nacido vivo que se hace el trámite por medio del seguro para que se adjudique dentro de la póliza, se pague la diferencia proporcional con respecto a la vigencia de la misma para que esta personita, vamos a decir, tenga cobertura y al mismo tiempo se le maneja un reembolso porque viene derivado de un embarazo. Exactamente. Ese es más o menos el procedimiento. Pero no siempre, no todos los seguros. Y vuelvo a lo mismo, tienen que saber qué condiciones tienen sus pólizas, porque en ocasiones sí se puede hacer el reembolso de esos honorarios. Y en ocasiones no. Y en ocasiones no se puede. El tema de anestesiólogo. Generalmente el anestesiólogo sí lo cubre. Si es cesárea ayudante, cubre honorarios del ayudante. Y pues solamente los del cirujano, el ginecólogo. Y aquí también es algo importante porque solamente figura como tal de entrada el nombre del ginecólogo, porque es el que cirujano principal, por así decirlo. Sin embargo, el resto del equipo, aunque no pertenezca a la red, también conlleva los mismos reglamentos, por así decirlo, o sea, de ser de red, ¿no? Ya que si tu ginecólogo está en red, pues entonces el resto del equipo médico pues va a entrar como dentro de la red como tal, como, ¿no? Entonces, como el tipo del cirujano, equipo de cirujano. Exactamente, generalmente así se maneja, y pues bueno, pues sabemos que pues es ajustarse a la red, ¿no? O sea, que si estás en red, pues ya sabes cómo viene, o sea, lo que ya habíamos platicado, vaya. Ok, después de que tenemos la carta, le llega la información. Me han llegado comentarios con respecto al tipo de habitación que corresponde. Porque a veces pues sabemos que el tema del gasto médico mayor pues es un seguro privado. Pues al final tienes una habitación privada donde se va a atender la mamita, donde va a estar el bebito, donde se puede atender en esta situación. Pero sabemos que dentro
de la gama de hospitales, así como hay diferentes niveles hospitalarios, también sabemos que hay diferentes tipos de habitaciones dentro de cada uno de los hospitales, ¿no? Eso también varía mucho en la cuestión del beneficio de maternidad. Generalmente, casi todas las coberturas son para habitaciones estándar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, hasta donde yo sé, generalmente se manejan así, o sea, la habitación estándar, que como que aún así en cualquier hospital particular, pues es tu habitación privada, ¿no? Ya, como tú dices, dependiendo del nivel hospitalario, pues a lo mejor la habitación estándar de un hospital está mucho más grande que de otro hospital, pero siguen siendo nombradas como habitaciones estándar. Sí existe la posibilidad de que puedas hacer un cambio de habitación, pero ahí sí generalmente conlleva un costo extra para el paciente, ¿no? Es decir, sabes que mira, esta es la habitación que te corresponde, por medio de tu seguro te cubre esta habitación, pero tenemos la opción por X cantidad de dinero, que pues ahí sí lo desconozco, pues pueden pasarte a otra habitación, ¿no? Pero ya sería un costo, o sea, ya el paciente tendría que decidirlo si quiere hacer eso y saber que ese costo, pues muy probablemente lo va a tener que absorber él como paciente, no absorberlo el seguro como tal, ¿no? El tema de medicamentos que se pueden, por ejemplo, la anestesia, los preanalgésicos para el dolor, para la infección, que se dan, ¿esos también están dentro de la cobertura de la maternidad? Generalmente casi todos los hospitales manejan un cuadro básico, por así decirlo, de medicamentos, que no es tan básico. Y pues ya todo eso, ya los seguros más o menos saben qué es lo que se ocupa para la anestesia estándar, qué es lo que se ocupa de medicamentos, analgésicos, qué se ocupa de antibiótico y todo. Cuando tú te sales un poquito fuera de lo que habitualmente se hace o de lo que habitualmente se usa, lo que hacen es revisar qué es lo que pudo haber pasado. De repente hay situaciones de complicación que a lo mejor con una inyección extra que ocupas, con eso se tranquiliza toda la situación. Entonces hay seguros que dicen, mira, ok, pasó esto, entonces lo ocupamos, y hay ocasiones que sí lo cubren, ¿no? Si todavía tiene algo de monto para cubrirlo, ¿no? Y si hay veces que dices, ¿sabes qué? Pues es que ya no alcanzo a cubrirlo, pues a lo mejor eso extra sí tendría que ser pues pagado por el paciente. Pero sí es muy importante que sepan que sí se checa que realmente todo lo que se ocupe sea relacionado con la maternidad o con el embarazo, porque pues no se vale que de repente en la cuenta salgan o usaste tú un medicamento que no lo usas habitualmente o que ni siquiera se usa en eso, ¿no? Entonces los seguros sí revisan las cuentas y nada más cotejan que realmente lo que se haya solicitado, lo que se haya ocupado, pues sí corresponda con el siniestro y que no sea fuera de lo del siniestro, ¿no? Como estábamos hablando ahorita del tema de la atención pediátrica, pues a veces se contempla o a veces no se contempla, dependiendo del tipo de póliza o de seguro que se tenga contratado. La atención neonatal, cuando es particular, es así como se da de alta el bebito dentro de la póliza, se paga la diferencia que se tiene que del prorrateado que falta, e inherentemente se le da la atención, y esto ya lo cubre el seguro. ¿Y esto que cubre el seguro entra dentro de la cobertura de maternidad o se maneja como un siniestro aparte? No. En dado caso una complicación del bebé. Complicación del bebé, esa parte. O sea, por ejemplo, la atención del recién nacido sano como tal, pues se maneja como que dentro del siniestro, vaya, o sea, no se tiene estipulado fuera, excepto esos de los honorarios que hemos platicado, que eso sí es de cajón, ¿no? Pero generalmente todo lo que se ocupa como tal de atención primaria, de la atención, la reanimación y todo eso, pues bueno, va dentro de, no genera un costo extra como tal. Pero ya, por ejemplo, si al nacer el bebé ocupa, por ejemplo, casi todos los hospitales te cubren 6 horas de la incubadora normal, en lo que se regula su temperatura. Nada, resulta que este bebé no se tardó 6 horas, se tardó 10 horas en adaptarse. Entonces esas 4 horas extras, o que ya no puede estar más en cuneros. Los cuneros es el lugar donde generalmente se ocurre la transición, y que tengan que pasarle una terapia ya sea intermedia o intensiva de acuerdo a lo que se ocupe. Eso es lo que ya entra fuera de lo del paquete de maternidad. Y entonces ahí es lo importante de que el papá tienen que llevar esa hoja de nacido vivo que tú comentaste, tienen que registrar al bebé, y una vez teniendo el acta de nacimiento, ese acta de nacimiento hay que dársela al seguro para que el seguro ya lo ingrese como parte de la póliza, de la mamá, ¿no? Que esté dentro de la póliza, y entonces ahora sí, lo que se genere ahí entra como un siniestro, ahí entra ya como una enfermedad. Y ahí sí se pagaría coaseguro. Con las condiciones de deducible, coaseguro que estén establecidos en la póliza. Exactamente, pero si todo sale bien, pues no pasa nada. Y estamos hablando de una circunstancia en la cual tenemos un beneficio de maternidad derivado de una póliza de gastos médicos mayores.
Pero para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, es complicado todos estos beneficios que se tienen dentro del beneficio de maternidad. Sin embargo, imagínense lo que implicaría el no tener estos beneficios cubiertos dentro de ese beneficio de maternidad y que tú tuvieras que pagar de tu bolsa cada una de estas cosas, porque al final del día puede salir todo bien, pero no estamos expuestos a que alguna situación se pueda complicar y ahora sí tenga un impacto financiero en esa pequeña familia, ¿no? Y algo que puede ser algo muy bonito, muy bello o una experiencia maravillosa, hay veces que se pueden lograr en ese sentido, ¿no? Exactamente. Y hay veces que son cosas no tan complicadas. Por ejemplo, hay veces bebés que se tardan en adaptarse un poquito a esta vida. Entonces, a veces se tardan 2, 3 días porque van más lentos su adaptación, ¿no? Y no están mal, pero pues ocupan algún soporte extra, ocupan solamente tener tantito oxigenito, pero pues eso poquito que ocupan tiene que estar con supervisión. Entonces, ya simplemente ese hecho, pues obviamente sí genera un costo, ¿no? O sea, la terapia digo, aparte de todo lo que usas que te lo cobran, pues te cobran la estancia. Simplemente el usar ese cuarto o esa cunita que está tu bebé, pues eso conlleva costos diarios así fijos, como quien dice, ¿no? Todo lo que yo ocupar. Entonces, pues sí, digo, si no se tiene la solvencia como tal, pues sí puede desequilibrar muchísimo la economía de una familia. Y no solamente la economía de la familia, la estabilidad emocional también, porque están con un estrés muy... es complicado verlos cómo están, pues obviamente, pues viendo cómo va su bebé, viendo que todos esperamos, obviamente, que cuando nacen los bebés, pues se vayan a su casa con su mamá y todo, ¿no? Pero, digo, desgraciadamente, pues no pasa siempre así. Digo, hay cosas que no están dentro del control, pues, de nadie. Y entonces, ese estrés que conlleva, y luego todavía le agregas que tienen que pagar una cuenta de 100,000, 150, 200, y que puede ir subiendo todos los días, pues eso obviamente es impactante, ¿no? O sea, cuando estás viéndolo del otro lado, ¿no? Sí, platicando un poquito el tema de las habitaciones, va muy relacionado también, doctora, al tema de los niveles hospitalarios que se contratan cuando se tiene la compañía por parte de las compañías seguros. Cada compañía seguro tiene niveles hospitalarios. Y cada uno el nivel 1, pues te corresponde ciertos hospitales, el nivel 2, otros hospitales, así sucesivamente. Entonces, muchas veces el tema de la habitación va relacionado también dependiendo del tipo de nivel hospitalario contratado, ¿no? Pero regresándonos un poquito en el inter, después de que nace el bebé, y todo está perfecto. Existen, pues obviamente, pruebas que se le hacen al bebé de oído, de tamizaje y de vacunas. ¿Eso también se contempla dentro del beneficio de maternidad o es algo totalmente fuera? Según yo tengo entendido, que los hospitales manejan como los paquetes y les incluyen ciertas cosas básicas, pero no todos. Hay hospitales donde sí tienen que pagarse extra esos tamices, o hay hospitales que te incluyen un tamiz básico, por ejemplo, el tamiz, el que es en sangre, que es, ese generalmente hay uno que es básico y hay otro que es el ampliado. Entonces muchas veces los hospitales te incluyen el tamiz básico, pero pues obviamente si tienes la posibilidad de hacer el ampliado, que es el que te cubre mucho más elementos, pues sería mucho mejor, ¿no? Pero ahí sí depende de los hospitales, ¿no? Ok. Quiero regresar un poquito atrás. Después de que los papás se enteran que están embarazados, obviamente lo primero que hace pues es una prueba de embarazo. Pero ¿qué tan certeras son esas pruebas de embarazo que se hacen en orina o cuál es la que usted recomienda más? ¿La de orina, la de sangre o cuál es la más? Ahorita ya la tecnología ha avanzado muchísimo, que realmente incluso todas las pruebas caseras, y me refiero a pruebas caseras que son las de orina, que vas y compras en una farmacia y te lo dicen, tienen una muy, muy buena sensibilidad. O sea, sí son muchas. Pero no hay nada mucho mejor ante la duda si tienes una prueba que esté en orina y que no sepas si sí o si no. Pues obviamente las pruebas de laboratorio en sangre, esas sí son mucho más sensibles. De hecho, se tiene establecido que puedes tener incluso una prueba positiva de embarazo antes de que tengas el retraso de tu regla. Wow. Entonces, sí son muy, muy buenas al fin de cuentas, ¿no? Que no se tenía hace años. Digo, hace muchísimos años pues no se tenía tanta tecnología como para estas pruebas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí son
bastante sensibles y certeras. Ok. Sabemos que se embarazó, van y acuden con usted de su consultorio y obviamente en cada estudio que se hace, cada consulta, cada proceso que se va a hacer, a veces hay ciertas recomendaciones de medicamentos, de vitaminas, de cosas que pueda necesitar la mamá al momento de seguir pues, avanzando su embarazo. Este tema de medicamentos y vitaminas están contempladas dentro del beneficio de maternidad. No, habitualmente no. Generalmente lo que te dan de maternidad es como para la atención del nacimiento, pero todas las consultas que son prenatales, los estudios que tienes antes, que son los estudios especiales, tanto ecos genéticos, ecos anatómicos, el medicamento que tú necesitas, habitualmente esos tienen que ser pagados por el paciente. Tienen que ser pagados por el paciente. Pero también dependiendo de las pólizas, como ya lo hemos comentado, hay algunas que pueden manejarse como reembolso. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor lo tienes que pagar tú, pides un recibo de todo lo que estás pagando y sí lo puedes meter al seguro de gastos médicos como reembolso y te lo pueden reembolsar. Pero pues depende de que tengas esas condiciones especiales en tu póliza, ¿no? No todas las tienen. La gran mayoría de las condiciones generales, por así decirlo, habitualmente todo el desembolso que lleva la cuestión prenatal no va incluida dentro de un seguro de gastos médicos mayores. Sí, no, al final del día sabemos que esta situación de los papás en tema de prevención y de planeación conlleva una situación de no tener una pérdida financiera importante cuando las cosas se complican. Como usted comentó también la estadística en el primer episodio, a veces que de 100 mamitas embarazadas, a lo mejor 4 o 5 se puede complicar, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero cuando esas cosas se complican, el impacto financiero dentro de la familia pues es muy grande. De repente nos estamos tocando de que el carro que había un chiste que decía, mi hijo es varón y luego después del embarazo necesito vender mi carro. Entonces hay veces que esas situaciones se van complicando conforme pasen del embarazo y que a veces no sabemos cómo se puedan resolver. Pero sabemos que donde usted está lo hace de la mejor manera y el mejor profesionalismo que se tiene, ¿no? Entonces estamos muy contentos por tener este episodio con usted. Espero que les haya gustado a todos ustedes en este episodio que pasó. Nos acompañó la doctora Lupita Smith. ¿Algunas palabras finales de esto? Pues nada más que se cuiden y que se prevengan, ¿no? Al fin de cuentas, ¿no? Creo que se trata de prevención y el planear las cosas pues les ayuda muchísimo para poder tener un menor desembolso económico tan fuerte, por así decirlo, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctora. Y para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, muchísimas gracias por escucharnos a nosotros dos. Sabemos que es algo un poquito difícil en cuestiones de tiempo, pero estamos muy agradecidos. Le quiero dar las gracias a toda la gente que ha promocionado para poder hacer este episodio y muchas gracias a todos. Nos vemos hasta el siguiente episodio.